Seguimos hoy con el tema de las listas. Ayer estuvimos viendo lo que era el TDA lista, para qué se podía utilizar más o menos, y vimos dos formas de implementarlo, una con arrays y otra con estructuras enlazadas. Esto es más o menos lo último, esta transparencia es más o menos la última que estábamos viendo. Habíamos visto las diferentes operaciones que tenía que ofrecer el TDA lista y estuvimos viendo cómo conseguir que con una estructura enlazada esas operaciones se pudieran llevar a cabo de la manera más eficiente posible. Encontramos algunos problemas, como por ejemplo cuando utilizábamos un puntero adicional llamado último para tener siempre la posición del último elemento y por lo tanto, la posición del final de la lista actualizada y por lo tanto poder insertar por el final rápido, es decir, que la operación fin no tuviera un coste relacionado con el número de nodos de la estructura, sino que fuera de orden 1. Eso nos llevó a tener que modificar las operaciones inserta y la operación suprime para tener actualizada esa variable último. ¿Os acordáis de todo esto? ¿Sí? Bueno, pues así. Lo último que vimos fue cómo hacer lo que era el TDA. Estuvimos viendo, de hecho, un poquito del código, ¿no?, de la lista hecha como estructura enlazada. Vimos que teníamos en el punto H las operaciones, teníamos el tipo elemento, que era ese que utilizábamos para definir una lista de cualquier cosa, solamente cambiando esta parte de aquí. Luego teníamos la palabra lista, que es el tipo público del TDA, que era un puntero a la estructura lista rep, y teníamos posición, que lo hacíamos como un puntero a la estructura posición rep, ¿vale? Internamente teníamos lo que es la estructura lista rep, que no conoce cómo está hecha el usuario de la lista, con los dos punteros que necesitamos, cabecera y último, y luego tenemos aquí la estructura de soporte de la definición de una estructura enlazada, que es la equivalente a nodo, ¿vale?, que tiene el dato de tipo elemento y luego el campo siguiente, que es un puntero a sí mismo, ¿vale? Esta es la forma de definir un nodo. Como queremos hacer que de forma pública se pueda trabajar con posición, y para nosotros la posición era la dirección de memoria del nodo anterior al que nos interesa, pues hemos llamado posición rep a esta estructura en lugar de llamarla nodo, simplemente para ocultar más cómo está hecho por dentro. Pero luego internamente dentro del código, pues como no estamos acostumbrados a trabajar con nodo ptr, pues yo añado una palabra extra al lenguaje, nodo ptr, que también es puntero a estructura posición rep, y así puedo trabajar con el código dentro usando nodo ptr, que es equivalente a posición, ¿vale? ¿Se entiende esto? Entonces, fijaos que, por ejemplo, en la operación inicio, lista inicio, devuelve posición, porque es lo que tenemos puesto en el punto H. Inicio devuelve posición, fin devuelve posición, y posición es puntero a estructura posición rep. En el código yo estoy devolviendo la dirección de la cabecera, y la dirección de la cabecera la tenemos aquí como que es de tipo posición, ¿vale? Pero en el resto del código yo uso, cuando me interesa, la palabra nodo ptr, por ejemplo, para enlazar a uno que voy a borrar, o para crear uno nuevo uso nodo ptr. Aquí podría usar indistintamente tanto nodo ptr como posición, ya que son lo mismo, ¿vale? Las dos cosas son punteros a estructura posición rep. ¿Ok? Entonces, terminamos rápidamente la clase de ayer hablando un poco de la comparación entre la implementación con arrays y la implementación con estructuras enlazadas. Ya sabíamos de las pilas y las colas que la implementación de array, por mucho que tenga un acceso rápido y fácil con los índices, me permiten los arrays, ya sabéis, un acceso aleatorio rápido, con coste 1, o sea, de orden 1, pero sin embargo, al usar el array para implementar la lista, como en una lista yo puedo insertar y suprimir en cualquier posición de la misma, eso me implicaba hacer desplazamientos de los elementos que estaban a la derecha de la posición involucrada. ¿Os acordáis de esto? Que al insertar teníamos que hacer hueco desplazando todo lo que había ahí a la derecha, y al suprimir teníamos que mover a la izquierda todos los elementos que quedaban a la derecha del hueco.
Entonces esas operaciones eran costosas, eran de orden n. Mientras que en la implementación de la lista con estructura enlazada, las operaciones de inserción y supresión pues vimos que eran eficientes porque se hacían con 4 o 5 instrucciones independientemente del número de elementos de la lista, eran de orden 1. A cambio teníamos la sobrecarga de memoria de utilizar un puntero por cada elemento de la lista, ¿de acuerdo? Y dijimos, bueno, pues parece que las listas ganan, la implementación con estructura enlazada gana a la implementación con array, porque además normalmente cuando uso una lista en un programa la uso de forma ordenada. Creo una lista y voy añadiendo elementos por el principio, por el final, a lo mejor añado por el medio, pero con una estructura enlazada esa inserción por el medio no es costosa. Y cuando ya tengo la lista creada, ¿qué hago con una lista normalmente? Pues buscar si otra cosa está en la lista, buscarlo para modificarlo o buscarlo para suprimirlo. La búsqueda va a ser siempre de orden n, en principio, pero en el array también es de orden n. Si yo voy buscando en una lista implementada con un array, pues tendré que empezar por el principio hasta encontrarlo. El hecho de que yo pueda acceder directamente a la posición 7 del array no me ayuda a la hora de buscar. ¿Se entiende esto? Entonces, la estructura enlazada me está implementando una lista con muchas más ventajas que al hacerlo con el array. Con todo, lo que hemos visto ha sido una implementación usando estructuras enlazadas de simple enlace. Bien. Y hay dos operaciones que siguen teniendo algunos problemas. La operación longitud, que no la llegamos a comentar, pero la operación longitud de la lista, tal y como tenemos hecha la lista con una estructura enlazada, si para mí la representación de la lista consiste en tener un puntero a la cabecera y un puntero al último, la longitud de la lista tendré que contar los nodos que hay para saber cuál es la longitud de la lista. Esta sería la forma de contar los nodos para devolver el número de elementos que hay en cada momento o en cualquier momento en la estructura enlazada que representa mi lista. Claro, es de orden n. La idea es, ¿podemos mejorar esto? ¿Podemos conseguir que esto no sea de orden n? ¿Podemos conseguir que no tenga yo que contar todos los elementos cada vez que me preguntan su longitud? Y segunda pregunta, la operación anterior, pues evidentemente vimos, eso sí lo vimos, que teníamos que recorrer la estructura enlazada desde el principio hasta encontrar el nodo anterior al que nos piden para poder devolver la dirección del nodo anterior, del elemento anterior, perdón. Y lo hacíamos con este bucle. De nuevo, es de orden n. La pregunta es, ¿podemos mejorar esto? ¿Podemos solucionar ese problema? ¿Podemos reducir estas dos operaciones? ¿Podemos reducir su complejidad y hacer que sean de orden 1? ¿Alguna idea para la de longitud? ¿Cómo podríamos evitarnos tener que contar todos los elementos cada vez que nos piden la longitud de la lista? Usando una variable más extra, una variable más, añadiendo esa nueva variable a la representación de la lista. Entonces la representación de la lista pasaría a tener el puntero a la cabecera, el puntero al último nodo, que representa la posición fin, y una variable que representaría el número de elementos de la lista. Y esa variable habría que tenerla actualizada. Entonces, cada vez que insertamos habrá que modificarla, cada vez que suprimimos habrá que modificarla para que longitud consista únicamente en devolver el valor de esa variable. ¿Se entiende la idea? ¿Ese algoritmo de longitud es recursivo? Este que se ve aquí, el que se ve aquí, la pregunta es si es recursivo. Para saber si una función es recursiva, lo que tenemos que buscar es si se invoca a sí misma dentro. En el código de la función no aparece ninguna llamada a longitud, por lo tanto no es recursiva. La pregunta es, ¿se podría hacer recursiva? Sí, se podría hacer recursiva. Una función que te calcule la longitud. ¿Por qué? Porque la longitud se puede hacer recursivo prácticamente todo, pero aquí se ve muy fácil, porque la longitud de una lista vacía es 0 y la longitud de una lista no vacía será 1 más la longitud del resto después de quitar el primer nodo. Entonces, como esa definición es muy fácil de ver, que es recursiva, la podríamos implementar fácilmente. ¿Sí? Bueno, pues vamos primero con el tema de la longitud. Por cierto, que se me escapaba.
Para solucionar esta parte de la anterior, ¿tenéis alguna idea? ¿Cómo podríamos solucionar lo de que el cálculo de la posición anterior no sea de orden n? Añadiendo más información. Al final siempre nos vamos a encontrar con ese trade-off, no me acuerdo cómo se dice en español. Tenemos que... ¿Cómo? Sí. Tenemos que elegir entre memoria y velocidad. Si ocupo mucha memoria, normalmente voy a ser más rápido. Pero si no quiero ocupar mucha memoria, seré lento. Bien, es difícil ocupar muy poca memoria y ser muy rápido. Entonces hay que encontrar el término justo. ¿Cómo lo vamos a hacer para calcular el anterior? Añadiendo memoria. Si yo a cada nodo de mi estructura enlazada le pongo un campo anterior y tengo una estructura doblemente enlazada, el cálculo del anterior es inmediato. ¿Vale? Entonces vamos allá. Vamos a ver cómo solucionar los dos problemas usando una estructura doblemente enlazada. Entonces, primer problema, el problema de la longitud. Yo tengo hasta ahora mi estructura simplemente enlazada. Para el tema de la longitud no necesito que sea doblemente enlazada, en realidad. Entonces, lo único que necesito es añadir una nueva variable a la representación que lleve la cuenta del número de nodos que contienen datos de verdad, es decir, del número de elementos que hay en la estructura en la lista, ¿vale? No el número de nodos que hay en la estructura enlazada, sino el número de elementos que hay en la lista, porque hay 5 nodos, pero hay 4 elementos, porque el primero es la cabecera, ¿vale? Entonces, si hacemos eso, si ya tenemos en nuestra representación tanto cabecera como último, si queremos, y añadimos n, entonces vamos a ser capaces de devolver la longitud directamente en orden 1. ¿Bien? Lo que pasa es que para... y anterior, el problema del anterior lo hemos comentado ya, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto? Convirtiendo mi estructura de simple enlace en una estructura de doble enlace. Yo ahora mismo tengo solo el campo siguiente en cada nodo. Si yo añado un campo anterior en cada nodo de la estructura enlazada le pongo 2 campos de tipo puntero aparte del campo de tipo dato. Este será el campo siguiente, este será el campo anterior. Entonces, cada nodo apunta al siguiente y apunta al anterior. Y además, para que quede bien y quede consistente, el último nodo, su campo siguiente, hacemos que apunte a la cabecera. Y la cabecera, hacemos que su campo anterior apunte al último nodo. ¿Vale? Eso, después veremos los beneficios que tiene. A priori podríamos haber dicho, aquí ponemos nulo y aquí ponemos nulo, porque no hay nada más. Pero veremos al final que esto nos va a venir muy bien, muy bien. Solo con la idea de introducir nodos con doble puntero, con puntero al siguiente y puntero anterior, la operación anterior ya se nos convierte en orden 1, ¿vale? Tiempo de ejecución constante. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Bueno. Siguiente, no la tenemos que modificar. Y longitud hemos visto que es simplemente n. Y las otras operaciones de posicionamiento y de acceso seguirían exactamente igual, aunque tengamos una representación doblemente enlazada. Porque lo único que cambiamos es que cada nodo ahora tiene 2 punteros, pero la definición de posición la podemos mantener exactamente igual. Para nosotros una posición va a ser la dirección del elemento anterior, del nodo anterior en la estructura enlazada. ¿Sí? Entonces todas las operaciones que teníamos se quedan igual y las que hemos cambiado han sido longitud y anterior. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué implica esto? Pues hemos dicho que tenemos que mantener la n actualizada. ¿Vale? ¿Y dónde hay que actualizar la n? En las inserciones y las supresiones. Entonces vamos a ver primero la supresión. La supresión hasta ahora, la que habíamos hecho cuando teníamos simple enlace, lo que hacía era lo que se ve en negrita. Al tener doble enlace, tenemos que encargarnos de actualizar los punteros siguiente y anterior cada vez que suprimimos, no solamente siguiente. Antes suprimíamos y teníamos que desconectar el nodo y actualizar el campo siguiente del nodo que está detrás
¿vale? Pero ahora tenemos dobles punteros, por lo tanto tenemos que actualizar siempre el doble de información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a quedarnos con el nodo que queremos borrar, que siempre es el que está a continuación de la dirección que nos pasan por la definición de posición. Entonces, si queremos borrar el elemento que hay en A1, el elemento A1 es el segundo de la lista, me tienen que pasar una posición que represente ese elemento. Es decir, P es la dirección de este nodo y representa la posición A1. Entonces, lo primero que haré será quedarme con una variable local, auxiliar, temporal, cuál es el nodo de verdad que yo voy a borrar, ¿vale? Una vez que lo tengo seguro, entonces empiezo a hacer las desconexiones para sacar ese nodo de la estructura enlazada. Ya hacía ayer el poner el campo siguiente de P apuntando al siguiente del que yo quiero borrar, ¿vale? Y eso lo que hace es que me lo puentea de esta manera y vimos que además lógicamente convierte a este elemento en A1, ¿vale? Esto es lo que hacíamos hasta ayer y lo último que hacíamos era borrar de verdad de la memoria el nodo. Pero ahora todavía nos queda esto. Esta flechita de aquí, que es el campo siguiente de borrar, no es peligrosa, porque es una flecha que pertenece al nodo que voy a borrar de la memoria. Pero estas dos, esta sobre todo, esta también pertenece al nodo que voy a borrar y no es peligrosa, pero esta no la puedo dejar apuntando a un nodo que voy a borrar. Tengo que hacer que apunte al que está de verdad antes en la estructura enlazada. Entonces eso lo hago, diciendo, desde borrar yo puedo llegar al siguiente al que voy a borrar, ¿verdad? Borrar flecha siguiente, que es este nodo de aquí. Su campo anterior quiero que apunte en lugar de a mí, que es al que está apuntando ahora mismo, quiero que apunte al que está antes que yo, que es P, ¿vale? ¿Veis esta línea? Esta de aquí, que es la que toca ahora, ¿se entiende? Borrar flecha siguiente es este nodo, flecha anterior es este campo, pues este campo lo que voy a hacer es que apunte a este, ¿vale? La desconecto también por este lado. A la hora de escribir el código de estas operaciones, siempre tenemos que ser cuidadosos en el orden en el que ponemos las instrucciones para mantener los puentes. Bien, si yo desconecto un puente y ahora intento ir por ese puente para volver hacia atrás, ese puente ya no está. Bien. ¿Apuntaría a los extremos? Es decir, tanto el siguiente de la como el anterior del C, ¿no apuntaría a los extremos? El extremo, la parte derecha de la y la parte izquierda de C. No te entiendo. La flecha esa que sale de A, el que va a C, ¿no apuntaría entonces a la parte izquierda de C? A la parte izquierda, lo que hay. Ah, vale. Cuando ponemos una flechita estas en el dibujo, significa que aquí está la dirección de memoria del nodo. Me da igual que la punta de la flecha llegue a esta parte del nodo, a esta parte del nodo, a esta parte del nodo. Tenemos que verlo todo como que es un solo elemento que está en una dirección de memoria. Y en esa dirección de memoria hay tres campos. El campo anterior, el campo dato y el campo siguiente. Pero lo que me interesa es la dirección de memoria que representa el nodo. Entonces, lo que tú me dices es que si la flechita debería terminar aquí, igual que esta termina aquí. Pero es que esta termina aquí porque queda bien al dibujarlo. Pero tenéis que verlo como una caja completa. Todo esto es una sola caja. Y cualquier flecha que toca la caja es que tiene la dirección de la caja. ¿Sí? ¿Se entiende? Si aquí en lugar de flechas pusiéramos números representando direcciones de memoria, pues yo tendría que decir que esta caja está en la posición 100, esta en la posición 200, esta en la posición 300, y aquí, dentro de este campo, yo tendría que tener la dirección inicialmente de esta caja, que era 200. Pues aquí habría un 200. Lo que estoy haciendo al poner la flecha así es escribir aquí un 300, que es la dirección de esta caja. ¿Sí? Vale. Una vez que tengo completamente bien conectada la estructura enlazada y este se ha quedado aislado, aunque él siga apuntando a la estructura enlazada me da igual.
Yo ahora lo borro de memoria y no me preocupo más por los datos que hay en esa zona de memoria. Y por último hacemos lo que hemos dicho, mantener actualizada la variable que lleva el número de elementos, que ahora mismo es 4, pero enseguida pasa a ser 3, ¿vale? Y con eso habríamos conseguido suprimir un nodo de una estructura doblemente enlazada. ¿Sí? La encojo porque ahora lo que vamos a hacer es insertar, ¿vale? Entonces, para insertar, la inserción, como digo, la inserción la podemos hacer de muchas maneras. El orden de estas instrucciones lo podemos alterar relativamente, siempre que mantengamos los puentes conectados a la hora de cruzarlos. Y a un mismo nodo nos podemos referir de diferentes formas. Por ejemplo, a este nodo me puedo referir como P flecha siguiente, y se refiere a este, ¿verdad? Pero también podría hablar de él como P flecha siguiente, flecha anterior. Es el mismo nodo. Entonces, puedo jugar mucho con ese tipo de recorridos siempre que yo mantenga los puentes. Y eso me permite escribir el código de diferentes maneras. Entonces, yo aquí he escrito el código de una forma en concreto para que se vea qué es lo nuevo con respecto a lo que ya hacíamos. Esto negro es lo que hacíamos para insertar un nuevo elemento en una estructura de simple enlace. Y con estas dos instrucciones lo que hago es conseguir que ahora sirva para insertar un nuevo nodo en una estructura doblemente enlazada. Pero podríamos escribir el código de otra manera, de hecho a mí me gusta escribir el código de otra manera que se ve más claro. Vamos a hacer la inserción de un nuevo nodo en la posición que me dan. Si a mí me dan P, y significa que quieren insertar en la posición de A1, es decir, la segunda posición de la lista. Entonces, yo primero creo un nuevo nodo en memoria. Como hacíamos ayer, le pongo el dato, el nuevo dato que tengo que insertar, lo guardo en el campo de datos de ese nuevo nodo y conecto ese nuevo nodo con lo siguiente a P, ¿vale? Como P es el nodo que está antes de la posición en la que yo quiero insertar, su campo siguiente apunta al nodo que ahora se va a quedar después del nuevo, porque el nuevo va a ocupar la posición A1. ¿Se entiende esto? Entonces, yo aquí, igual que ayer, en nuevo flecha siguiente voy a copiar P flecha siguiente, que es el nodo que tiene C. Entonces, el campo siguiente a B va a ser C. ¿Sí? Ayer también lo que hacía era conectar la lista. ¿Para qué? Para que A0 vaya a continuación, o sea, esté justo antes del nuevo elemento. Entonces, ¿qué hago? P flecha siguiente, en lugar de apuntar al que está apuntando ahora, va a apuntar al nuevo. Entonces, ya tengo conectada la estructura enlazada como hacía ayer para simple enlace. Si recorro en este sentido, todo va bien, porque de la cabecera paso a A, de la A paso a B, de B paso a C, de C paso a D. Pero hacia atrás se me queda mal todavía, tengo que reconectar hacia atrás. Entonces, ¿cómo reconecto hacia atrás? Tengo que modificar esta flecha y poner aquí una flecha apuntando hacia atrás. Esas son las dos que tengo que hacer. Entonces, la primera que voy a hacer es esta de aquí. ¿Cómo lo hago? Como yo tengo ya la estructura enlazada hacia adelante, está bien hecha hacia adelante, pues puedo coger y desde nuevo ir al campo siguiente, es decir, a este, y en ese decir que el anterior va a ser nuevo. Voy hacia adelante y me engancho conmigo mismo. ¿Sí? He recorrido esto y he dicho que vuelva a mí. ¿Se ve esto? Pues, tenía este campo que es el que me interesa modificar y lo que quiero es que apunte a mí. Entonces, ¿cómo llego a modificar este campo? Pues llego de muchas formas. Por ejemplo, P flecha siguiente, flecha siguiente, flecha siguiente, flecha anterior. Pero eso es muy largo. ¿Cómo puedo llegar también? Con nuevo flecha siguiente. Si yo no hubiera modificado P flecha siguiente todavía, P flecha siguiente apuntaría a este. Por lo tanto, podría hacer P flecha siguiente, flecha anterior. Depende del orden en el que haga las cosas, me queda un camino o me queda otro.
siempre me tiene que quedar algún camino para poder hacer lo que necesito. Pero puedo hacerlo como quiera. Entonces pongo nuevo, flecha siguiente, flecha anterior, este campo, hago que tome el valor de nuevo. ¿Vale? Y ahora me queda poder volver hacia atrás del todo desde nuevo, que no tiene nada en su campo anterior. Entonces, su campo anterior, ¿a quién tiene que apuntar? A B. ¿Vale? ¿Lo veis aquí? Nuevo flecha anterior, P. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Vale, por último, actualizamos n porque estamos añadiendo un nuevo nodo. Entonces, modificamos el valor sumándole 1 y ya tenemos nuestra estructura otra vez con los 4 nodos. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Sí? Bueno, igual que hacíamos ayer, una vez que tenemos claro cómo implementarlo, espero que lo tengamos claro, entonces pasamos a implementarlo en C, consiguiendo que esto tenga aspecto de tipo extracto de datos, o sea, es decir, que cumpla las características que tiene que tener un tipo extracto de datos en el sentido de mantener la parte privada oculta y demás. Los únicos cambios que hemos hecho han sido dos, con lo que teníamos ayer. Hemos añadido un nuevo campo, que hemos llamado anterior, al nodo, a la representación de cada nodo. Y ese campo anterior pues es del mismo tipo, es un puntero a estructura nodo. Y, ay, mira, me falta una cosa. La n, efectivamente. Y aquí el campo último no lo vamos a necesitar. ¿Por qué no vamos a necesitar el campo último? ¿Cómo? Porque el último es el anterior a la cabecera. ¿Vale? Si nosotros estamos aquí, la posición del final de la lista tiene que ser la dirección del último nodo de verdad de la lista. Y antes llevábamos una variable para saber cuál es. Pero es que ahora el último nodo siempre está conectado con la cabecera por detrás. Entonces, el anterior a la cabecera siempre es la dirección del último nodo. Y por lo tanto, la operación fin la podemos hacer en orden constante. Que eso a lo mejor no lo habéis visto. Lo teníamos aquí. ¿Vale? Nadie me ha dicho nada. Cabecera anterior. Esa es la ventaja de mantener los enlaces así, desde el principio con la cabecera. Si pusiéramos aquí nulo y aquí nulo, necesitaríamos una variable último para saber cuál es el nodo y mantenerla actualizada en todo momento. Pero con la estrategia de enlazar a la cabecera por delante y por detrás, de utilizar todos los enlaces creando una estructura circular en realidad, no lo necesitamos. A ver, aquí estamos. Entonces, efectivamente sí que me faltaba aquí poner la n, entero n, pero no tachado. Sí. Entonces, el puntero que está apuntando a la cabecera y el contenido de n, o sea, el número de elementos, es como si estuviesen en el mismo bloque. Efectivamente, y lo vamos a ver ahora mismo. La cuestión es, a la hora de representar la lista, yo he visto que necesito tener una estructura en C que me permita de forma recursiva definir una estructura enlazada, ¿vale? Y lo he hecho además con doble enlace. Ya he decidido que no necesito un puntero último, pero sí necesito mi entero n, ¿bien? Que este es el que tiene que ser de color rojo, luego lo pongo rojo. La cuestión es, todo lo que me va a servir para representar el tipo extracto de datos, lo tengo que meter siempre dentro de la estructura a la que apunta la palabra que representa el tipo. Lista, para un usuario del TDA, es un puntero a una estructura lista rep. Y el usuario del TDA no sabe lo que hay dentro de la estructura. Todo lo que nosotros necesitemos para representarlo, lo pondremos aquí dentro. Y estará en un mismo bloque de memoria. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Entonces, vamos a verlo. La pregunta que hace es justo esto.
¿Cómo funciona cuando nosotros usamos desde el punto de vista de un usuario del tipo extractor de datos la lista? Cuando nosotros usamos la lista desde el punto de vista de un usuario, ¿qué es lo que pasa? Pues yo escribo un programa en el que voy a poder declarar una variable, lista con minúscula la llamo, de tipo lista con mayúscula. Y a esa variable le asignaré algo. ¿Qué le asignaré? La operación crea, que no la hemos visto aquí, la hemos visto 20.000 veces ya, pero es la operación que reserva memoria para toda la estructura lista red y asigna los valores iniciales a esos campos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ejecutamos crea? Que la variable lista va a tomar el valor de ¿qué? De un bloque gordo, que es una estructura lista red, que contendrá un puntero cabecera y el entero n. ¿Sí? El valor de n, la operación crea debe ponerlo a 0, porque la lista está vacía. Y el puntero cabecera, lo lógico, si estamos trabajando con una representación de estructura enlazada con cabecera, es que cree ya la primera celda, la celda cabecera, esa celda de la que no vamos a usar sus datos, pero que los campos siguiente y anterior nos conviene que apunten a sí mismas. Porque si hacemos esto, tendremos una lista en la que cualquier inserción y cualquier supresión va a ir manteniendo esos enlaces, va a ir estirando la estructura enlazada, pero manteniendo las conexiones hacia adelante y hacia atrás con la cabecera. ¿Sí? Esto es lo que hace crear en memoria, todo esto es lo que hace crea. Entonces, crea esta estructura, crea esta otra estructura, le pone aquí las direcciones adecuadas, la une con esta y nos devuelve la dirección de la primera estructura de tipo estructura lista red. ¿Sí? Ahora yo sigo en mi programa y lo que hago es que necesito manejar posiciones para insertar y suprimir. Bueno, pues en P, que es de tipo posición, quiero guardar fin lista. Fin lista que me devolvía cabecera flecha anterior. ¿Bien? Cabecera flecha anterior es la dirección de ese mismo nodo. ¿Verdad? Entonces, posición será una variable local al programa principal que va a tomar la dirección de memoria de la cabecera y representa el futuro elemento a sub 0, ¿vale? Todavía no hay un elemento en la primera posición de la lista porque la lista está vacía, pero representa esa posición, que ahora mismo también es el final de la lista. ¿Se ve? Aunque yo he preguntado por fin, efectivamente, y es el fin de la lista, pero también es el principio de la lista, porque está vacía. Ahora digo, inserta un nuevo elemento en la posición P. ¿Cómo se insertaba? Se creaba un nuevo nodo y se conectaba con el anterior y con el siguiente. Claro, el anterior y el siguiente es cabecera. Al añadirlo, su siguiente es cabecera y su anterior es cabecera. Pero el código que hemos visto de inserción sigue funcionando igual. No hay ningún caso excepcional. ¿Vale? Fijaos que aquí tacho ahora el fin porque P, la variable P que yo tenía, que era el final de la lista, después de que yo inserte, aquí, después de yo insertar, esa P ya no es el final de la lista. Ahora, como estamos viendo lo que pasa por dentro, nos damos cuenta que en realidad representa el primer elemento de la lista. No el final de la lista, representa el primer elemento. Por eso, en la especificación, y lo tengo mucho más arriba, en la especificación de la lista, mirad, aquí, en la especificación de la lista dice, inserta, precondición, P tiene que ser una posición de mi lista, vale, efecto, inserta el nuevo elemento de E, el nuevo elemento E, lo que me pasa, lo inserta en la posición P de la lista. Los casos del tipo posición quedan indefinidos. Es decir, cuando yo inserto en una posición, lo que antes era esa posición puede que ahora ya deje de serlo. ¿Vale? Y eso lo vemos muy bien aquí. P era el final de la lista y justo después de insertar yo no he tocado P. Pero P ahora no es el final de la lista. Entonces hay que llevar mucho cuidado con eso. ¿Se entiende esto?
Es bastante difícil, ¿eh? Si no lo entendéis, preguntadlo porque es normal. ¿Vale? Tacho ahora fin porque antes P era fin, pero ahora, después de insertar, ya no lo es. Yo podría, sabiendo que esto está implementado como una estructura enlazada con doble enlace que funciona así, yo podría escribir mi código diciendo, pues ahora sigo insertando en P y entonces estoy insertando por el principio, sin tocar P. Pero si a mí me han dicho en la especificación que los casos de P quedan indefinidos después de insertar, no tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo porque podría ser que no funcionara. Entonces yo tengo que volver, si quiero insertar otra vez, y de hecho quiero insertar por el inicio, vuelvo a usar mi función inicio para darle a P el valor de la posición que representa el inicio de la lista. Claro, en este caso no cambia, pero el usuario no lo sabe. El usuario de la lista no ve nada de esto por dentro. Y lo único que hace es hacer caso de la especificación. Me han dicho que cada vez que yo tenga que insertar tengo que pasar una posición válida, pues una posición válida no es P, porque después de insertar se ha invalidado. Ahora recupero una posición válida que es inicio y vuelvo a insertar un nuevo nodo por el inicio. ¿Vale? Me aparece el nodo con A en el inicio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vamos ahora a insertar por el final. Ahora, de nuevo, vuelvo a pedirle al TDA que me devuelva la posición que representa el final de la lista y lo aguardo en P. Ahora P apunta a este nodo que es el anterior a la cabecera y representa efectivamente el final de la lista, el futuro elemento A sub 2. ¿Ok? Pero todavía no existe. Cuando yo inserto, existirá. Al insertar, aparece aquí el nuevo elemento, sigue arrastrando los punteros de la cabecera y sigue estando conectado de forma circular. Y fijaos que P se invalida, porque en este caso lo que ha pasado es que se ha convertido en la posición del último nodo de la lista. Yo en P tenía fin y sin embargo ahora P internamente representa el último, pero no puedo usar eso como usuario, no tengo que hacer caso de esto. Como usuario, de nuevo, si quiero volver a insertar, insertaré obteniendo una posición válida primero. Entonces yo ahora quiero insertar un elemento, quiero suprimir el elemento que hay aquí, ¿vale? Entonces, para suprimir el segundo elemento de la lista, la única manera que tengo es obtener la posición que represente el primer elemento y avanzar. Esa es la única forma que tengo de obtener la posición del segundo elemento para poder suprimirlo. Entonces, ¿qué hago? P guarda inicio, ahora hago que P guarde el siguiente de él mismo, el siguiente del mismo será ese nodo, y eso representa efectivamente la posición del elemento A sub 1, que es el segundo de la lista, el que yo quiero borrar. Cuando lo borro y hago suprime, C se convierte en A sub 1, y en este caso P pues sí sigue apuntando a A sub 1, aunque contenga otro dato, pero no tengo que hacer caso. ¿Qué habría pasado si hubiera borrado el último elemento? Que P apuntaría a final. La función lo que hace, o sea, el puntero P suprime o inserta el siguiente al que está apuntando. P es una variable de tipo posición. Y posición tenemos aquí arrastrado en las 75 transparencias la idea, el concepto de posición, que lo tenemos que tener grabado a fuego, porque si no, no vamos a entenderlo nunca. Una posición va a ser la dirección de memoria del nodo que hay antes del que me interesa. Porque si no tengo la dirección de memoria de ese nodo, no puedo tocar su campo siguiente para reconectar la lista cuando suprima el nodo que me interesa. ¿Vale? Lo hacemos así para poder conectar o reconectar cuando quitemos o pongamos. Efectivamente. Porque si apuntáramos al nodo de verdad donde está el dato que me interesa, con una estructura de simple enlace somos incapaces de encontrar el anterior, a no ser que recorramos todo. Con una estructura de doble enlace podríamos hacerlo, ¿vale? Podríamos hacerlo, pero es más fácil arrastrar lo que ya sabemos
de manejar una posición como la anterior y simplemente poner los dobles enlaces y funcionar igual, ¿vale? Entonces, efectivamente, P todo el tiempo está apuntando al nodo anterior en la estructura enlazada al que contiene el dato que me interesa. Que me interesa suprimir o que me interesa insertar, ¿vale? ¿Ok? ¿Más dudas con esto? ¿No? ¿Vale? Vamos a ver en detalle el código de creación. Este crea, que no lo hemos puesto en la transparencia, vamos a verlo en detalle. A ver si consigo que lo veáis al mismo tiempo que la transparencia. Aquí. Este es el código de la operación de creación en una lista representada mediante una estructura simplemente enlazada, la que vimos ayer. Entonces, ¿qué hacía? Creaba una estructura lista rep que tenía cabecera y último, ponía en cabecera un nuevo nodo que solo tiene el campo de datos y el campo siguiente, estamos con la de simple enlace, y a último hacía que apuntara también a ese mismo nodo. Entonces, tanto cabecera como último apuntaban al primer nodo de la estructura enlazada. Ahora, cuando hacemos la representación de doble enlace, tengo mi nodo, como hemos visto, con el dato y los dos campos, siguiente y anterior, y la representación de la lista no necesito tener el puntero último, pero sí tenemos que ponerle el campo n para hacer que la operación longitud sea rápida, ¿vale? Entonces, la operación crea ahora es esta. Yo reservo memoria de tamaño lista rep, que es esta caja de aquí. Esa caja tiene dos campos, cabecera y n. Vamos con cabecera. En cabecera, que es de tipo puntero a un nodo, pues efectivamente le asigno la dirección de memoria de reservar memoria para ese nodo. Tamaño de estructura posición rep, que es esta. Pues cabecera ya apuntaría a esta caja de aquí. Y ahora me queda poner valor a esto y a esto. Nueva flecha cabecera, flecha siguiente será este campo. Y ahí que pongo la dirección de ella misma, de la propia cabecera, que es esta flecha que da la vuelta y se apunta a sí mismo. ¿Bien? Que es la pregunta que tú hacías antes. ¿Tiene que apuntar aquí o tiene que apuntar arriba? Apunta a la caja completa. Y nueva flecha cabecera, flecha anterior, el campo anterior, también. Igual a nueva cabecera. Entonces los dos punteros, siguiente y anterior, están apuntando a la propia cabecera. Y a la n le pongo un 0. ¿Vale? Porque no hay elementos todavía. Entonces, aquí tenemos la inserción y la supresión. ¿Vale? De hecho, la inserción, este código es ligeramente diferente al que he puesto antes. Este es el que más me gusta a mí. Y si queréis ahora os lo enseño cómo funciona. Pero el resto es igual que lo que hemos visto. Lo que no hemos visto es la liberación, ¿vale? Pero la liberación efectivamente la hemos visto muchas veces. Y siempre hacíamos lo mismo. Vamos cogiendo y en el primer nodo me lo quedo para borrar y a ese le asigno como primero el siguiente y borro el que me he quedado. Y así continuamente hasta que he borrado todo. ¿Vale? Pero aquí tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Porque esto está creando una estructura circular. Entonces, si no llevamos cuidado, el bucle que va avanzando, mientras que no llegamos a null, nunca llega a null. Porque en esta estructura enlazada no hay ningún null, nunca. Entonces, tenemos que llevar cuidado. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es quedarnos con la cabecera hasta el final y trabajar con el campo siguiente de la cabecera. Entonces, vamos a ir borrando el primer nodo con datos de verdad todo el tiempo hasta que lo siguiente sea la propia cabecera. Y cuando terminemos, cuando el cabecera flecha siguiente sea la propia cabecera, es que estaremos en la situación inicial, un nodo cabecera que se apunta a sí mismo. Entonces, liberaremos ese nodo aquí, que será liberar esto, y el FreeL liberará esta estructura de aquí. ¿Se ve? Sí, podríamos hacer el bucle este del revés.
En lugar de siguiente, siguiente, anterior, anterior. Sería exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Nos quedan 10 minutos y os quiero enseñar un par de programillas que usan la lista. Que no lo habíamos visto todavía. Este programa, fijaos que incluye lista ee.h. Lista ee.h es la cabecera de la implementación de la lista con estructura enlazada, ee. Lleva todas las operaciones y los tipos públicos. Y lo que hace es que, fijaos, declara números de tipo lista y le asigna el resultado de crear la lista. Y luego en un bucle hasta 8 va insertando por el final. ¿Veis? No necesito tener una variable p como tenía antes en la que guardar lista fin y luego usar p. Aquí puedo poner directamente lista fin y lo que me devuelve eso será la dirección del final de la lista y lo uso para insertar. Entonces, inserto 8 números y cuando he terminado, ahora sí, voy a recorrer la lista desde el principio hasta el final. Y entonces para eso uso una variable auxiliar p, que le asigno el inicio de la lista números. Mientras que p sea distinta del final, lo que haré será recuperar y mostrar y avanzar con lista siguiente. Recuperar, avanzar y compruebo si es distinto del final. Estoy avanzando desde el principio hasta el último. Y cuando termino quiero mostrar los datos del revés. Entonces ahora tengo que ir desde el último hasta el primero. No tengo una operación que me devuelva el último. Tengo la operación que me devuelve fin. Pues p vale fin. Mientras que queden cosas, es decir, mientras que p sea distinto del inicio, del primer elemento, voy a dar vueltas en el bucle. Si la lista tiene datos, fin apunta a algo que no es dato, ¿verdad? Es una posición teórica a continuación del último dato. Por lo tanto, inicio no será fin. Inicio apuntará de verdad a un dato. Si la lista solo tiene un dato, inicio apuntará a ese dato y fin a la posición virtual siguiente. Cuando la lista ya no tiene ningún dato, fin e inicio son igual. ¿Ok? Por eso pongo esta condición. Empiezo en fin. Mientras que p sea distinto de inicio, lo que hago es avanzar y recuperar. Antes he hecho recuperar y avanzar. Pero ahora tengo que avanzar y después recuperar. Porque no puedo recuperar nada de fin. Si yo empiezo en fin, ahí no hay dato. Pero si se cumple esta condición, es que hay algún dato. Es que hay algún dato antes. ¿Se entiende esto? Si se cumple la condición del bucle, es porque hay algún dato antes del fin. Avanzo hacia atrás, retrocedo, mejor dicho, y después de retroceder, recupero y muestro. Entonces, ahora la posición P estará apuntando a otro sitio. Si todavía quedan elementos, se cumplirá la condición. Y si no, se saldrá el bucle. ¿Sí? Qué fuerza tiene esto, ¿no? A ver. ¿Os acordáis en IP de los recorridos que hacíais? Y de los diferentes modelos y demás. ¿Es esto? ¿Es esto? O sea, yo recupero y avanzo, o avanzo y recupero, según cómo esté manejando la secuencia. ¿Vale? Por eso es importante que lo veáis en IP, para que podáis entenderlo ahora. ¿Se oye? ¿Vale? Voy a probar este programa, que lo tengo por aquí, compilado de alguna manera. Compilo main2 utilizando la implementación de estructura enlazada con simple enlace. ¿Vale? Y lo ejecuto y me da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muestra hacia adelante y muestra hacia atrás. Recordad que lo último que hay que hacer es liberar la lista, ¿vale? No podemos dejarla en memoria. Bueno, si en lugar de compilar
con la implementación de estructura enlazada con simple enlace, compilo con la implementación de estructura enlazada de doble enlace, debería funcionar igual, ¿no? Y efectivamente funciona igual. ¿Dónde está la ventaja de esta nueva implementación que hemos hecho hoy? Que la operación anterior es más rápida, pero tampoco, aquí estábamos usando la operación anterior. Con la lista de simple enlace estábamos utilizando la operación anterior y no hemos notado nada. Claro, no hemos notado nada porque son 8 elementos. Vamos a ver qué pasa con 50.000 elementos. ¿Vale? Esto es lo mismo de antes, pero con 50.000 elementos y no los muestro por pantalla porque son muchos. Y además tengo aquí una función que me calcula la hora actual en microsegundos desde el año 1970. Si tengo ese dato ahora mismo, hago algo y lo vuelvo a tener, pues habrá avanzado el tiempo, digo yo, y podré hacer la resta y saber cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Pues entonces lo que hago es que recorro hacia adelante y antes de recorrer hacia adelante, igual que antes, miro la hora. Y cuando termino, miro la hora otra vez. Y entonces hago la resta, divido por 1.000.000 para saber segundos, ¿vale? Microsegundos a segundos, divido por 1.000.000. Y luego hago lo mismo recorriendo hacia atrás. Cojo la hora al final, resto y muestro el número de segundos que tarda en hacer el recorrido hacia atrás. Venga, vamos a compilar main3, que es este, primero con la estructura enlazada de simple enlace. Lo ejecutamos. Fijaos, para adelante ha tardado casi nada, ¿no? 0,0004 segundos. Y para atrás casi 6 segundos. Hay mucha diferencia, ¿eh? Si ahora compilo el mismo programa pero con la estructura de doble enlace, pues tarda prácticamente lo mismo para adelante y para atrás. Entonces, ¿por qué ha tardado menos para atrás que para adelante? ¿Alguna idea para vosotros que sois futuros ingenieros en informática? Este es el tipo de cosas, ese detalle, y con esto ya acabamos la clase. Ese tipo de detalles son los que a un informático se le pregunta y dice, no, mira, es que lo que está pasando aquí te lo puedes inventar efectivamente, pero ¿qué creéis que puede estar pasando para que vaya más rápido hacia atrás que hacia adelante? El doble enlace es más rápido que el simple enlace, pero lo que está pasando es que sale más rápida el recorrido hacia atrás que el recorrido hacia adelante en la misma implementación. Sale más rápido el recorrido hacia atrás que cuando lo hacemos con simple enlace, pero ¿por qué sale un poco más corto en tiempo con la misma implementación hacia atrás que hacia adelante? ¿Alguna idea de ETC? Por la caché. Yo creo que tenía una transparencia esta mañana que ponía algo de caché, ¿verdad? Efectivamente, si yo recorro la lista hacia adelante, es posible que parte de esa memoria a la que estoy accediendo se quede en la caché. Si ahora la recorro hacia atrás, pues va a ir más rápido. ¿Vale? Bueno, terminamos hoy ya con esta comparación de los tres, ¿vale? Primero recorrido hacia adelante. Entiendo que sí. ¿Vale? Entonces, la estructura doblemente enlazada lo que nos permite es que la operación anterior tenga orden 1, que no lo teníamos con la con la representación mediante estructuras de simple enlace. ¿Vale? Pero tenemos mayor sobrecarga. ¿Vale? Fijaos que ahora, para guardar una lista de 100 enteros, voy a tener 400 bytes para los 100 enteros y 400 más 400 bytes, 800 bytes para los punteros. Con la de simple enlace tendría 400 bytes para los punteros. O sea, la sobrecarga de 100% en simple enlace, de 200% en doble enlace. ¿Sí? Con enteros. Si yo tengo
nodos en cuyo campo de datos, en lugar de un entero, lo que tengo es un personaje completo que ocupará ahí 100 o 200 bytes o mucho más, con su nombre, sus propiedades, los logros que lleva, entonces ya la sobrecarga de los punteros será mínima. Y si necesito de verdad hacer recorridos hacia atrás, pues usaré esta implementación. También os digo una cosa, no es muy habitual usar recorridos hacia atrás, ¿vale? Y luego en C++, cuando veáis en segundo, pues veréis que hay una implementación de lista simple y una de lista doble enlace, y la que más se utiliza es la de simple enlace, no la de doble enlace, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejamos.